mensaje que le hemos titulado Tiempo de Refrigerio. Tiempo de refrigerio. Yo no sé cuántos se gozan. Amén. Tiempo de refrigerio. Amén. El texto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 11 al 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Gloria a Jesús. Yo quisiera ubicarlos, amados hermanos, en el contexto de esta escena, de estas palabras que hemos acabado de leer. Ya se había producido el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Ya ellos habían recibido aquellas lenguas como de fuego, aquel poder de Dios que los llenó de tal manera que la Biblia dice que Pedro se puso en pie y predicó el primer sermón cristiano ante una multitud que vino a ver qué estaba pasando allí en ese aposento alto. Porque la Biblia dice que vino como un viento recio que sopló y llenó toda la casa donde estaban aquellos 120 sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y la gente vino a ver ese estruendo que se había formado en ese aposento alto. Pensaban que estaban ebrios, pero Pedro se pone en pie y da aquel primer discurso, y la Biblia dice que al final de ese discurso 3,000 personas se entregaron a Cristo. Así nació la iglesia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos le alaban? La Biblia dice que todos fueron bautizados en agua. Y dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y escuche, y en las oraciones. Y en las oraciones. Comenzó un tiempo donde todas las personas en Jerusalén tenían temor, porque dice la Biblia que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles en aquella ciudad. La naciente iglesia de Jesucristo tenía como costumbre, hermano, subir juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Tenían una hora, amados hermanos, en que se ocupaban en orar. Y dice que subían juntos para orar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y si algo ellos cuidaban como un gran tesoro,
me refiero a esa iglesia primitiva, hermano, era esa hora novena la de la oración. Ellos cuidaban eso, porque lo que ellos habían recibido en esa oración perseverante, me refiero a esos 120 que fueron llenos en el aposento alto, lo que ellos recibieron en oración, pues ellos querían mantenerlo en oración. Mantenerlo en oración. Y me refiero al bautismo del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, aquel poder que los calificaba para testificar acerca de Cristo. Y la Biblia dice, amados hermanos, que subiendo Pedro y Juan a la hora novena, la de la oración, subiendo juntos al templo, dice que vieron a un hombre cojo, un hombre que era cojo de nacimiento, que estaba puesto allí, ¿verdad?, a la entrada del templo, la hermosa, dice, para pedir limosnas de los que entraban en ese lugar. Y dice la Escritura que este hombre tenía más de 40 años, hermano. Así que toda Jerusalén conocía que ciertamente había nacido con esa condición. Más de 40 años. Y estaba allí pidiendo limosna. Y lo interesante es que la Biblia dice que este hombre no pedía limosna en otro lugar. La Biblia dice que lo ponían todos los días a la entrada allí del templo por donde subían los cristianos a orar. Allí estaba puesto aquel hombre para pedir limosna. Es que parece que se había corrido, ¿verdad?, la noticia de que los discípulos de Cristo eran generosos. Los discípulos de Cristo compartían. Había amor entre los discípulos de Cristo. Y dice, oye, mejor lugar que tú puedes estar es allí. Alabado sea Cristo para siempre. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que este hombre estaba allí con un motivo. Y el motivo era pedir limosna de los cristianos. Y yo no estoy en contra de las limosnas, amados hermanos, de tener misericordia. Pero yo entiendo por la Biblia que Dios tiene un plan mucho mejor para nuestras vidas. Amén. Jesucristo tiene un plan mucho mejor que el nuestro. Amén. Y el plan de Jesús no era que este hombre estuviera toda su vida pidiendo limosna, sino que este hombre fuera objeto del poder de Dios para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando Pedro y Juan van subiendo al templo juntos para orar y ven a este hombre que está pidiendo limosna allí, le dicen, míranos. Y el hombre comenzó a mirarlos y le prestó mucha atención porque estaba esperando recibir de ellos algo. Lo que estaba esperando recibir era una limosna, pero Pedro le dijo, mira, bendito sea Dios, en Hechos capítulo 3, verso 6, me gusta eso. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo no sé cuántos pueden imaginarse esta escena gloriosa, amados hermanos. Un hombre de más de 40 años, cojo de nacimiento, de repente viene el poder de Dios sobre él y recibe un milagro. Se le afirma los tobillos, los pies, y este hombre no solamente comienza a andar, este hombre comenzó a saltar, a brincar de alegría. Alabado sea Dios. Por primera vez en su vida ese hombre podía andar. Y no solo andar, saltar, brincar, porque cuando Dios sana, Dios sana. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Este hombre esperaba una limosna, pero en lugar de eso recibió algo mejor, recibió la sanidad de su cuerpo. ¡Qué hermoso! Por primera vez en toda su vida, más de 40 años, este hombre comienza a andar y comienza a saltar. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar esa escena, hermano, pero este hombre estaba feliz. Este hombre estaba lleno de gozo, lleno de alegría.
Alabado sea Dios. Bendito sea Cristo para siempre. Ya no necesitaba que nadie más lo llevara de la mano aquí ni allá. Ya no le hacía falta que alguien viniera con misericordia, con una limosna. No le hacía falta porque ahora por sí mismo se podía valer. Alabado sea Dios. Yo no sé cuántos alaban a Dios. Amén. Tenemos un gran tesoro. Muchas veces la gente se queja, pero tú tienes un gran tesoro. Amén. Tú te puedes valer, tú puedes caminar, tú puedes saltar, tú puedes brincar. Amén. Yo no sé cuántos se gozan aquí, hermano. En vez de quejarte, deberías alabar a Dios. Deberías saltar como este hombre y decir: gracias, Señor, que puedo brincar, caminar, que puedo saltar, que tengo vida, que tengo fuerzas gracias a ti. Amén. Mis amados hermanos, este hombre nunca más sería un mendigo. Nunca más sería un mendigo. Aquel día, ese hombre no solamente recibió su sanidad física, no solamente fue sano físicamente hablando, amados, sino que aquel día su alma también fue libre. Aleluya. Fue libre. Piensen, amados hermanos, en la humillación que significa que tú estés todos los días de tu vida pidiendo una limosna para poder vivir. Piensa por un momento, Dios no lo quiera, que tú o yo estemos en una esquina pidiendo limosna a la gente. Qué humillación, hermano, tener que depender de que mucha gente se pueda quizás condoler, o otros te puedan mirar y decir: mira para allá, y cuánta gente critica, ¿verdad? Qué humillación para este hombre desde que nació. Estaba bajo esa profunda humillación de depender de los demás, de pedir limosna. Años de humillación y sufrimiento físico se fueron en un solo segundo por el poder de Jesucristo, hermano. Este hombre estaba tan feliz que dice la Biblia que agarró a Pedro y a Juan y no los quería soltar. No los quería soltar, dice que estaba asidos de ellos. Alabado sea Dios. Es como si el hombre estaba diciendo: yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Dios los usó a ustedes. Yo sé que no se, pero Dios los usó a ustedes para que mi vida cambiara. Yo no quiero regresar atrás. Este hombre decía: si lo suelto, a lo mejor viro para atrás. Estaba tan contento, hermanos, que los agarró a los dos. Este hombre estaba experimentando un refrigerio en su vida. Amén. Aleluya. Estaba experimentando una temporada nueva en su vida. Estaba experimentando un nuevo comienzo. Aleluya, así es. Aleluya. Y él no quería soltar eso. Era tan bueno lo que estaba experimentando que él no quería soltar eso. ¿Cuántos le alaban? Amén. No hay nada más glorioso, amados hermanos, que cuando el Dios del cielo te visita y recibes un tiempo de refrigerio. Amén. El milagro que este hombre recibió fue tan impactante, tan poderoso. Recuerden, era cojo de nacimiento, a más de 40 años, la ciudad entera sabía. Su milagro fue tan impactante que la Biblia dice que la ciudad entera se agolpó para ver lo que estaba pasando con este hombre. La gente estaba asombrada, la gente estaba atónita, maravillada, estaba espantada. ¿Cómo es posible? Nosotros sabemos quién es él, sabemos que nació en esa condición y ahora lo vemos saltando de alegría. La Biblia dice que todo el pueblo fue al pórtico de Salomón, donde el cojo tenía allí asidos a Pedro y a Juan. Y todos estaban allí atónitos mirando a Pedro y a Juan como si ellos fueran los autores de ese milagro. Eso es lo que pasa, que nosotros ponemos la vista en los hombres y pensamos que son los hombres. Bendito sea Dios. Y es entonces cuando Pedro se da cuenta que todas las miradas estaban puestas en ellos, como si ellos fueran los autores de ese milagro. Alabado sea Dios. Y aprovecha Pedro para dar el segundo discurso público aquella
gente de Jerusalén. Vea usted las palabras que usó Pedro en Hechos capítulo 3, verso 12 al 21. Dice, viendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, no se maravillen de que los milagros ocurren. Si nosotros creemos en Dios, Dios hace milagros. No se maravillen de esto. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Mis amados hermanos, Pedro reconoce que es Jesús el que opera los milagros. La gente puso su mirada en Pedro y Juan, pero el apóstol Pedro les dijo que no se fijaran en ellos, sino en Jesús. Los milagros ocurren por el poder y la piedad de Jesús. Amén. Y Pedro aprovecha la ocasión para decirle a aquellos judíos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice, glorificó a Jesús. Al que ustedes negaron, dice él, al que ustedes entregaron a Pilato para que lo matara, ese era el santo y el justo. Pero ustedes lo negaron y pidieron un homicida a Barrabás. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios... Digan, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y ahora nosotros, dice Pedro, somos sus testigos. Y por la fe en su nombre, fíjese, a este que vosotros veis y conocéis, a este hombre cojo de nacimiento de más de 40 años que ustedes conocen, le ha confirmado su nombre, es decir, Jesús. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que Pedro quiere decir aquí, amados, es que los milagros confirman el Evangelio. Pedro usó aquel milagro no para enaltecerse a sí mismo, sino para predicar el Evangelio y glorificar el nombre de Jesús.
Muy por el contrario de lo que hacen muchos hoy, usando los milagros para exaltarse ellos mismos. Sin embargo, Pedro no hizo eso. Pedro lo que hizo fue usar aquel milagro que Cristo hizo para glorificar a Cristo. Y una vez que Él les hizo entender a su audiencia que eran culpables de la muerte de Cristo, ahora les ofrece el consuelo dándoles la salida. Oiga bien cómo se predica el evangelio, hermano. Una vez que los acusó, una vez que le dijo, ustedes son culpables, por causa de ustedes Cristo murió, ahora les ofrece el consuelo. Y Pedro se dispone entonces a comunicarle la buena noticia. ¿Cuántos saben que el evangelio es buena noticia? Amén. La buena noticia, la oportunidad que Dios brinda para ponernos de acuerdo con Él. Aleluya. Hechos capítulo 3, versos 17 al 19 dice, mas ahora, hermanos, mira cómo los trata. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el evangelio. Aleluya. La buena noticia que viene de parte de Dios. El saber de que hemos pecado contra Dios. Que nuestros pecados llevaron a Jesús a esa cruz. Sin embargo, Dios en su misericordia decide pasar por alto el tiempo de nuestra ignorancia y nos ofrece una segunda oportunidad. Y nos dice, ahora quiero que ustedes se arrepientan. Ahora quiero que se vuelvan a mí, que se conviertan de todos sus pecados. Y cuando yo borre todos sus pecados, voy a derramar sobre ustedes un tiempo de refrigerio. En otras palabras, amados hermanos, a esa salvación que viene cuando Dios nos perdona todas nuestras iniquidades, se llama tiempos de refrigerio. Dios sacrificó a su único Hijo en la cruz para que tú y yo tuviéramos un tiempo de refrigerio. Aleluya. ¿Qué significa tiempos de refrigerio? La palabra tiempos es una referencia a épocas o temporadas. Y aunque en este pasaje específicamente apunta, en este contexto apunta al tiempo del milenio, cuando Cristo regrese a la tierra e implante su reino milenial, sin embargo también podemos comenzar a experimentar este tiempo de refrigerio aquí y ahora. Evidentemente no podemos experimentar la plenitud de ese tiempo de refrigerio cuando llegue el milenio. Alabado sea Dios. Pero sí podemos comenzar a experimentar desde ahora, amados hermanos, el tiempo de refrigerio de parte de Dios. Cuando un tiempo de refrigerio llega, significa que comienza una época o temporada nueva en nuestra vida. Aleluya. Una temporada donde dejamos atrás el dolor, la miseria, la humillación. Y comienza un tiempo de sanidad, de liberación y de alegría para nuestras almas. Un tiempo totalmente rodeados del favor de Dios.
en el tiempo de refrigerio, todos los que nos vieron llorar y sufrir y nos menospreciaron, se van a asombrar de vernos reverdecer en el Señor. Todos los que un día hablaron mal de nosotros tendrán que asombrarse al ver cómo Dios nos visitó con su favor. Aleluya. Cuando el tiempo de refrigerio llega, no estaremos más en el suelo. No, ahora estaremos de pie, andando, alabando, saltando de alegría. Nadie podrá negar que el favor de Dios está con nosotros. Aleluya. El tiempo de refrigerio está caracterizado, amados hermanos, por toda especie de bendiciones de parte de Dios y de renovación. Eso quiere decir que Dios hará nuevas todas las cosas en nuestra vida. Es un tiempo nuevo. Es una temporada nueva. Comienza algo nuevo de parte de Dios. Comienza el favor de Dios sobre ti. Se fue la tristeza. Se fue la humillación. Se fue el menosprecio. Ahora viene el favor de Dios sobre ti. Y todos lo van a ver. Y tú vas a saltar de alegría. Gracias, Jesús. Durante el ministerio de Jesús, multitudes recibieron un tiempo de refrigerio que literalmente cambió sus vidas. Y yo quiero brindarte algunos ejemplos para que tú entiendas lo que significa un tiempo de refrigerio. Bartimeo el ciego, así le decían. Evidentemente, un hombre ciego se dedicaba a mendigar junto al camino, dice la Biblia. Allí estaba mendigando este hombre. Pero un día dice la Biblia que sintió un gran alboroto. Y cuando él pregunta qué está pasando, alguien le dijo, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Y cuando él oyó eso, alabado sea Dios, él rápido entendió que era su oportunidad. Era ahora o nunca, alabado sea Dios. Así que comenzó a gritar y comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito Dios. Dice la Biblia que muchos quisieron callarlo, pero él gritó más. Y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tanto fue aquel clamor de ese hombre ciego que la Biblia dice que Jesús se detuvo. Y no solamente se detuvo, dice que mandó a buscarlo, a llamarlo. Y los que fueron a buscar a Bartimeo le dijeron, ten confianza, porque Jesús te llama. Y Bartimeo hizo una cosa, hermanos, que marcó un antes y un después en su vida. Bartimeo hizo algo que marcó el comienzo del tiempo de su refrigerio. Aleluya, gracias, Jesús. Aleluya. Dice la Biblia, amados hermanos, en Marcos capítulo 10, versos 50 al 52 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre se levantó y tiró la capa. Alabado sea Dios. Dijo, yo sé que si Jesús me está llamando, eso significa que mi vida va a cambiar para siempre. Ya no voy a estar más con esta capa de mendigo, alabado sea Dios. Y se levantó y por fe tiró la capa. Aleluya, amén. Tiró la capa.
y vino a Jesús. Si tú quieres un tiempo de refrigerio en tu vida, tienes que tirar esa capa y decir: yo no quiero más nada con el pasado, yo no quiero más nada con el pecado, yo no quiero más nada con aquello que me separaba de Jesús. Todo aquello que me separa de Jesús, yo lo voy a tirar y ahora voy a caminar en pos de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Tiró la capa. Porque dijo: yo sé que si Él me está llamando, mi vida va a cambiar. Bendito Dios. Él lo creyó. Así que si tú quieres que comience un tiempo de refrigerio en tu vida, levántate, tira esa capa del pasado, esa capa del pecado, eso que te separa de Cristo. Levántate por fe, tíralo, aleluya, y comienza a caminar en pos de Cristo por fe. Y tu tiempo de refrigerio seguro que va a comenzar en tu vida. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Otro ejemplo es la mujer de flujo de sangre. Esta mujer, dice la Biblia, que había gastado todo lo que tenía y no había resuelto su problema. Antes le iba peor. Pero la Biblia registra, amados hermanos, el momento en que todo comenzó a cambiar en su vida. La Biblia registra el momento exacto en que su tiempo de refrigerio comenzó. Marcos capítulo 5, verso 26, dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya. Gracias, Jesús. En el momento en que esta mujer oyó hablar de Jesús, todo cambió en su vida. Amén. Aleluya. Lo había perdido todo. Había perdido toda esperanza. Lo gastó todo en los médicos. Le iba peor. Pero alguien le habló de Jesús. Y en el momento en que ella oyó hablar de Jesús, su fe se activó. Y comenzó a decir: si tan solamente yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Alabado sea Dios. Y eso fue lo que cambió toda su historia. En el momento en que escuchó hablar de Jesús, su fe se activó, vino a Cristo, tocó ese manto y al momento su sangre se detuvo, se secó, fue sana de ese azote. Gracias, Jesús. Ese fue el momento en que su tiempo de refrigerio comenzó, cuando oyó hablar de Jesús. Es por eso que el Señor nos manda a predicar el Evangelio. La Biblia es bien clara, dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso tenemos que levantarnos y predicar el Evangelio, porque si al menos una persona que escucha hablar de Jesús y cree, su vida será transformada. Amén. Así es. Su vida será cambiada para siempre y un tiempo de refrigerio comenzará en su vida. Alabado sea Dios. La mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Esta mujer, amados hermanos, estaba en el peor momento de su vida. Estaba experimentando la peor vergüenza de su vida. Humanamente, no tenía ninguna esperanza de salvación. Pero Jesús dijo una frase que lo cambió todo. El que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
La Biblia dice que desde el mayor hasta el menor todos se fueron acusados por su conciencia. Nadie le lanzó una piedra a esa mujer. Pero todavía quedaba uno que sí podía lanzarle la piedra. Jesús. Jesús sí podía. Él no tenía pecados. Él podía lanzarle la piedra. Pero la Biblia dice que al ver que todos se habían ido, Jesús dijo unas palabras que marcaron el tiempo de comienzo de refrigerio de esa mujer. Juan capítulo 8, verso 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Aleluya. Gracias, Padre. Ni yo te condeno. Gracias, Jesús. Vete y no peques más. Mis amados, esa fue la frase que marcó el comienzo del refrigerio de esa mujer. Los fariseos se fueron, los escribas se fueron, ellos sí no podían tirar la piedra, pero Jesús sí. Sin embargo, la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Amén. Y Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso marcó el comienzo de su tiempo de refrigerio. Aleluya. Una temporada nueva para su vida. Gracias, Jesús. Una nueva oportunidad para su vida. Liberación para su vida. Mis amados, tú puedes haber vivido toda tu vida bajo la condenación de los hombres, bajo la acusación de los hombres. Y eso es un tiempo espantoso, es un tiempo terrible. Puedes haber vivido mucho tiempo bajo la angustia de tu pecado y eso es terrible. Pero en el justo momento en que Jesucristo te diga: yo no te condeno, en ese justo momento tu vida cambiará para siempre. Amén. Así es, Señor. Nunca más serás un esclavo de los hombres, sino que experimentarás la libertad gloriosa del perdón de Cristo. A partir de ese momento comenzarás a experimentar un tiempo de refrigerio en tu vida. Será un tiempo de alegría. Será un tiempo de gozo. Será un antes y un después en tu vida. Eso fue lo que le pasó a esta mujer, amados hermanos, la que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, cuando Jesucristo le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús la liberó. Comenzó una nueva temporada en la vida de esa mujer. Esa mujer se levantó de allí aliviada. Porque eso es lo que hace el perdón de Jesucristo, que trae libertad a nuestra alma, que trae gozo a nuestra alma, que marca un antes y un después en nuestra vida, que comienza con su perdón el tiempo de refrigerio para nosotros. Mis amados, en el tiempo de refrigerio recibimos la gracia de Dios para que no practiquemos más el pecado. El pecado fue la causa de que nuestras vidas estuvieran arruinadas. Pero la gracia de Cristo nos libra del poder y de la pena del pecado para que podamos experimentar el tiempo de refrigerio. Y es necesario que tú entiendas algo muy importante, hermano. El tiempo de refrigerio viene de la misma presencia de Dios. Viene de la misma
presencia de Dios. Eso fue lo que el apóstol Pedro le dijo al pueblo de Jerusalén en Hechos capítulo 3, verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no sé cuántos le alaban a Él. Amén. Es de la presencia de Dios que viene el tiempo de refrigerio. De Dios viene nuestra liberación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No busques en los hombres lo que solamente Dios te puede dar. No busques en los placeres mundanos lo que solamente Jesucristo te puede dar. No busques en ninguna religión de este mundo lo que solamente Jesús te puede dar. Todo lo bueno viene de lo alto, de Dios. Y lo mejor de todo es que dice la Biblia que Dios no cambia, que no hay ni siquiera una sombra de variación en Él. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo tiempo de refrigerio que Jesucristo derramó ayer, lo puede derramar hoy. La pregunta es, ¿por qué entonces no se experimenta hoy un tiempo de refrigerio como antes? El problema está en que esta generación quiere los beneficios de Jesús, pero no quieren un compromiso con Él. Cuando Bartimeo fue sanado, la Biblia dice que seguía a Jesús en el camino. Hoy la gente quiere ser sanada y seguir su propio camino. Todos quieren el tiempo de refrigerio que viene de parte de Dios, pero se olvidan de que hay una condición que Dios exige para que Él pueda derramar su tiempo de refrigerio. El apóstol Pedro dijo en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, si queremos el tiempo de refrigerio que viene de parte de Dios, primero tenemos que reconocer que nosotros hemos pecado. Y tenemos que reconocer que nuestro pecado fue lo que hizo que Cristo fuera a esa cruz. Y una vez que reconozcamos esto, entonces estamos capacitados para arrepentirnos de esos pecados. Para decirle a Dios, oh Dios, yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh Dios, no quiero pecar más. No quiero hacer lo malo. Yo sé que mi pecado te ofende. Yo sé que mi pecado ocasionó que Jesús fuera a esa cruz. No lo quiero hacer más, Señor. Eso es arrepentimiento. Pero no podemos quedarnos ahí. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos. En otras palabras, no practiques más el pecado del cual te estás arrepintiendo. Comienza a vivir ahora para la gloria de Dios. Amén. La Biblia dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si te arrepientes del pecado, no lo vuelvas a hacer. Eso es conversión. Y lo que exige Dios es arrepiéntete y conviértete. Es decir, ten un testimonio de vida. Abandona el pecado, abandona ese mundo.
Y conságrate a Dios, vive para Dios, para que tus pecados sean borrados. Y entonces, y solo entonces, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para tu vida. Sin arrepentimiento y una verdadera conversión a Dios, no recibiremos el tiempo de refrigerio que tanto hemos anhelado. Necesitamos entender, hermanos, por medio del Espíritu Santo que hemos pecado. Necesitamos entender por medio del Espíritu Santo que hemos ofendido a Dios. Que necesitamos pedirle perdón y volvernos de todos nuestros pecados para comenzar a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? El tiempo de refrigerio, hermanos, comenzará con el perdón de todos nuestros pecados. A partir de ese justo momento, Dios derramará un tiempo de bendición y renovación de toda nuestra vida. No de una parte de nuestra vida, de toda nuestra vida. Y se cumplirá lo que dice David en el Salmo 103, verso del 3 al 5. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso es lo primero. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué más? El que sana todas tus dolencias. ¿Y qué más? El que rescata del hoyo tu vida. ¿Y qué más? El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Ese es el tiempo de refrigerio. Esa es la nueva temporada en tu vida. Pero nunca Dios te va a coronar a ti de favores y misericordias sin que te perdone primero todos los pecados. Eso es lo primero. Dios quiere rejuvenecer tu vida. Dios quiere rejuvenecer tu vida. Pero tú debes estar dispuesto a abandonar el pecado. En el justo momento en que te arrepientas de todos tus pecados y te conviertas a Dios, comenzará a fluir todas las bendiciones de Dios a tu vida. Serás rodeado con el favor de Dios. Y escucha, y todos lo verán. Y todos lo van a ver. Pero no solo eso, sino que Dios hará de ti una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. El tiempo de refrigerio es un nuevo comienzo en tu vida. Es una nueva temporada donde habrás dejado atrás el dolor, la miseria y la humillación y la vergüenza del pecado para experimentar el perdón de Jesús con todas sus bendiciones. No hay nada más glorioso que cuando Dios te visita y recibes un tiempo de refrigerio. A lo mejor algún cristiano aquí dice, pastor, es que yo ya me arrepentí de todos mis pecados y no estoy experimentando un tiempo de refrigerio en mi vida. ¿Por qué? ¿Quieres saber la respuesta? Porque tú no quieres. Porque tú no quieres. Escucha lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice la Biblia? Acerquémonos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que hay un trono de gracia abierto para ti las 24 horas del día. Amén.
De allí, de ese trono, viene la misericordia que tú necesitas. Y toda la gracia que tú necesitas para tu oportuno socorro viene de allí. Y está abierto para ti, está disponible para ti. El problema es que tienes que acercarte. Y acercarte con fe. Acercarte con fe. Acercarte confiadamente para que puedas recibir el tiempo de refrigerio que tú necesitas. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1, versos 6 al 7. Pero pida con fe. ¿Qué dice ahí? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El problema es que muchos creyentes, entre comillas, se acercan, pero no con fe. Están dudando. Señor, ¿tú crees? ¿Tú crees, Señor, que se van a convertir? ¿Tú crees que yo me voy a sanar, Señor? ¿Será? Yo quiero decirte que hoy es el tiempo de acercarte al trono de la gracia, creyendo que tu sanidad viene en camino, creyendo que tu familia se va a salvar. Es el tiempo de acercarse al trono de Dios, creyendo que tu milagro viene en camino. Amén. Así será. Gracias, Jesús. Y para los amigos que nos visitan, aquel cojo de nacimiento con el cual comenzamos esta historia, ¿verdad? Que llevaba más de 40 años viviendo una vida miserable. Más de 40 años viviendo una vida de humillación, pidiendo limosnas. Más de 40 años viviendo en quebranto y en un sufrimiento terrible. Este hombre estuvo así hasta que Cristo vino y lo sanó. Entonces comenzó a experimentar un tiempo de refrigerio en su vida de parte de Dios. Aquel hombre andaba, saltaba, brincaba, no quería dejar ir a Pedro y a Juan, tenía mucha alegría. Comenzó un tiempo de refrigerio en su vida una vez que Jesucristo lo sanó, pero estuvo 40 años o más de 40 años así. Yo no sé el tiempo en que tú llevas en esa condición. Yo no sé si son meses o años que tú llevas sufriendo. Pero lo que yo sí sé es que aquí con nosotros está el que puede cambiar tu vida. Aleluya, así es. El que puede darle un nuevo comienzo a tu vida. Con nosotros está esta tarde aquel que puede darte una nueva temporada a tu vida. Aquel que puede marcar un antes y un después en tu vida. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios que está aquí esta tarde. Alabado sea Dios. Y Él te dice, arrepiéntete de todos tus pecados. Conviértete a mí con todo tu corazón. Y yo voy a derramar sobre tu vida la paz que tanto tú has anhelado. Yo la voy a derramar sobre tu vida. Y voy a derramar esa sanidad que tú has estado esperando. La voy a derramar sobre tu vida. Y esa bendición que has anhelado, la voy a derramar sobre tu vida. Porque la Biblia dice bien clara, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Termino con esto. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.